gozo es estar todos juntos en la casa del Señor. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. A mí me da mucho gusto venir a este lugar y ver a caras tan hermosas, ¿verdad? Que queremos tanto. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Les pido que se pongan de pie y hagamos una oración para comenzar este servicio. Yo no sé a ustedes, pero Dios a mí me bendijo esta semana mucho, abundantemente. Denle gracias a Dios, porque Él ha sido bueno. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por lo grande, lo poderoso, lo hermoso que eres, porque tú tienes el control de todas las cosas. Y todo lo que pasó esta semana con cada uno de nosotros estuvo en tus manos, como este día está en tus manos también, cada uno de nosotros. Señor, ve en nuestro corazón, venimos a adorarte, venimos a alabarte, Señor, y a darte gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Recibe la adoración este día, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Dele gracias al Rey de Reyes, adoren al Señor de Señores. Él es nuestro Dios para siempre, grande en misericordia. No hay nadie como Él.
como Él. ¿Cuántos conocen a su Señor? Conózcalo más cada día. Se dará cuenta que nadie es como Él. Adórele. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono ante la majestad de Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono ante la majestad de Venga, adórele al Señor, porque a eso hemos venido. Hemos venido a exaltar su nombre. Hemos venido a adorarle por quien Él es. ¿Quién es Él para usted? Él es el Dios viviente. Eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú.
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Solamente Dios puede saciar todos nuestros vacíos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Dame de beber de esa agua, Señor. No quiero que nunca me falte esa agua. Yo necesito de ti cada día.
Señor, tu pueblo necesita de ti. Anhelamos conocerte cada día más. Anhelamos más de ti en cada uno de nosotros. Señor, queremos conocerte. Vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Que me rescató, que me limpió,
libertad. ¿Cuántos han sido libres? Gracias, Señor. En este mismo sentir, con este mismo gozo y agradecimiento hacia el Señor, disponga su corazón para la palabra. Antes de eso tenemos algo también que agradecerle al Señor, porque todo nos lo dio Él en esta semana. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amén. Que Dios los bendiga a todos. ¿Cómo podemos medir la riqueza de un hombre? Les voy a poner dos ejemplos. Es un hombre que tiene muchos millones y es otro hombre que no tiene muchos millones. ¿Cuál de los dos es más rico? Dirán, bueno, ¿qué estás hablando, Rubén? ¿Cantinfladas o qué? Entonces vamos a ver qué dice la Biblia sobre este aspecto, medir las riquezas. La palabra de Dios es muy clara en los Proverbios, dice, más vale tener poco con temor de Dios que muchas riquezas con grandes angustias. Proverbios 15:16. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada, hay quien pretende ser pobre y tiene todo, el pobre y todo lo tiene. Proverbios 13:7. En la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias del malvado grandes problemas. Otro proverbio dice, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si le salieran alas, pues se van volando como las águilas. Dice, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones, el que tiene prisa por enriquecerse no quedará libre. El tacaño ansía enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda. Todos sabemos que Salomón ha sido el hombre más sabio y más rico del mundo que haya existido. Y él, como comúnmente le decimos nosotros allá en el terreno, dice, él le dio vuelo a la hilacha. Él tuvo 1000 mujeres, tuvo todo lo que su cuerpo deseó, todo lo que sus ojos quisieron ver, lo obtuvo. Y al último, todo eso está en Eclesiastés 2. Si quieren leerlos, es precioso eso. El que lea eso va a tener mucha sabiduría. Y al último dice que cuando tuvo todo eso, no se sació su corazón. Entonces ahí vemos que no precisamente las riquezas van a dar la felicidad. Yo trabajo en la jardinería y estamos haciendo un trabajo grande en una casa de son dos personas millonarias, 2 mujeres millonarias. Entonces ella nos pidió que plantáramos 14 pinitos así en línea de 10 pies. Y la vecina se enojó porque estaban esos pinos ahí. Dice, no, ella es licenciada, pues millonaria. Y empezó a hacer complaint. No, que por qué ponen esos pinos ahí, que parece una barda, eso no me gusta. Y le empezó a dar un show ahí que le habló a la ciudad y que yo soy licenciada y que voy a poner una demanda que quiten esto. Y se dio cuenta la dueña. Entonces dice la dueña, quítenme todos esos pinos. Los pinos los sacó la grúa otra vez, los sacamos, los arrancamos y puso unos de 15 pies, más altos todavía. Se gastó como $50,000, yo creo. Entonces, ¿cuál de las 2 mujeres es más rica? Hablando de riquezas. Ninguna de las 2. Porque ¿qué dice la palabra? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámala, quiérela a ella. Pero se están peleando, no saben eso ellas. No saben que eso no debe ser. Por ejemplo, una de ellas podría haber dicho, bueno, yo te voy a quitar este pino y te voy a poner una puerta ahí, te voy a dar un control remoto para que vengas y me visites. Para que veas mi piscina que tengo, una piscina preciosa que están haciendo. Ven mis floreros, qué grandotes, qué bonitos están. Mi mármol que están poniendo. Eso tuvo que haberle dicho.
que debemos saber amar a nuestro prójimo, a nuestro vecino. Perdón. Entonces, ¿cómo consideramos a un hombre que es rico? Dice aquí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Yo me considero un hombre bien rico, millonario. ¿Por qué? Porque tengo esa mujer virtuosa. Yo la hallé, yo la encontré, Dios me la dio. Esa es la verdadera riqueza. Fíjense, yo vengo de trabajar bien cansado, con hambre. Abro la puerta y ahí está esperándome con una sonrisa. Me da un beso y hasta a veces hasta una nalgadita. Y luego ya, ¿tienes hambre? Y sí, tengo hambre. Ya está lista la comida. Y luego me dice, venga para acá, mi güero Tizoc. Ya le tengo su comidita rica. Eso es la verdadera riqueza. Eso es ser feliz. Pero hay otro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que dice, Pablo nos está hablando en Corintios 8:9, dice, Jesús se hizo pobre siendo rico. Y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Qué bonito. También Santiago nos habla de lo mismo. Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esa es la verdadera riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Somos coherederos. Todo lo pertenece a Él y siendo nosotros hijos de Él, nos pertenece todo. Y lo más importante que tenemos es vida eterna en Cristo Jesús. Y con eso viene todas las riquezas de fe, de paciencia, de servicio, de tener una iglesia, de tener un trabajo, de ser sanos, una familia preciosa. Esa es la verdadera riqueza. Dios no está en contra de las riquezas. Estas dos americanas que son millonarias, Dios no está en contra de que ellas tengan ese dinero, pero sí está en contra de que no amen a su prójimo, de que no conozcan la palabra. Ellas tienen idolatría dentro de su casa que ni se imaginan. Y a lo mejor también su ídolo es Dios, es el dinero también. Así es de que ellas, si tuvieran la fe en Dios, en Jesucristo, fueran una herramienta preciosa para Dios, para que por medio de ellas demostraran el amor de Dios, la generosidad que tiene Dios hacia el mundo. Así es de que nosotros podemos ser millonarios también algún día, pero y que fuera acompañado de la virtud, de la fe, de los mandamientos de Dios. Así es de que qué bonito sería que Dios nos diera eso, porque a Dios nunca le vamos a ganar en dar. Aquí en este mundo, el hombre invierte en la bolsa de valores. Ya saben, ¿no? Ustedes, allá en Wall Street, allá en Nueva York, y siempre está arriba, abajo, ganas, pierdes, ganas, pierdes. Pero nosotros como cristianos debemos de invertir en la bolsa de valores celestiales. Esa nunca sube, nunca baja. Esa cuando ya tú diste, se queda impregnada ahí en el cielo. Cuando vayas tú dices, venga, pase mi hijo. Mire, vamos a ver, mire, qué cuentón tiene aquí usted. Así es de que este día vamos a ofrendar, vamos a invertir en esa bolsa de valores celestial, que esa nunca sube, nunca baja. Así es de que vamos a orar para que Dios bendiga esa bolsa de valores que tenemos ahí en el cielo. Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos la gloria. Gracias por tu palabra, gracias por Salomón. Gracias por esos proverbios que él escribió, porque él vivió todo eso para que nosotros aprendiéramos de él y aprendiéramos también de ti, Padre. Ahora en estos momentos que vamos a ofrendar y que vamos a diezmar, bendice a cada uno de nuestros hermanos que van a pasar, multiplícales todo, Padre, dales sabiduría, dales unas esposas que sean como
esa mujer virtuosa que habla la Biblia. Dales felicidad, dales seguridad en sí mismos, que sean felices, felices en todo lo que tú tienes para ellos, Padre. Gracias, te amamos y te glorificamos y te damos la gloria. Amén y amén. El Señor los bendiga, brothers. Hoy es el día donde hacemos una transición. Hoy vamos a pasar de la carta a los Efesios a la carta a los Colosenses. Esta nueva transición decidí ponerle título, esta nueva serie que sigue siendo parte de la gran serie que tenemos aún, donde cómo podemos seguir siendo humanos y seguir siendo espirituales. Esta serie que estamos a punto de comenzar decidí llamarle una vida fructífera. Es lo que todos queremos tener, una vida sabrosa, rica, una vida que se puede disfrutar, una vida que uno no se arrepiente, no tiene ningún tipo de malos sentimientos por lo que está haciendo, sino tiene puras bendiciones y tiene puros buenos pensamientos hacia el futuro. Pero aún así, al hacer esta transición, brothers, nosotros podemos volver a Efesios. El último versículo que estuvimos en Efesios fue en el capítulo 6, versículo 18. Y al volver ahí, brothers, esto es lo que decía ese versículo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y hoy es la tercera semana que vamos a hablar de la oración. ¿Qué le parece? 3 semanas. Y podemos seguirle si usted quiere, la verdad, porque hay mucho de qué hablar. Se lo dije en el primer domingo que predicamos de esto. Pero al final, al acabarse esta parte de Efesios, dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Esa es la parte que no hemos abarcado. Velando por súplica por los santos, la intercesión a través de la oración. Esa es uno de los ministerios más importantes en la iglesia. La oración, pero no cualquier oración, la oración por intercesión. Es la transición que estamos haciendo ahora, de Efesios a Colosenses, amarrados de la oración. Ahora, si vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9, después de que Pablo da su introducción ahí a la gente que vivía en Colosas, que iban a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, que se les conoce como los colosenses, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El orar unos por otros es una prioridad enorme. Aquí nuevamente dice Pablo, dice, no cesamos de orar por ustedes, no paramos de orar por ustedes. Si usted lee los primeros 8 versículos de Colosenses, se da cuenta que son puras cosas buenas que están sucediendo ahí. Gente que cristiana verdaderamente, están viviendo una vida sabrosa, tienen un pastor pero dedicado y están entrados. Llega el versículo 9 dice, por lo tal, como hemos oído que les va tan bien, no cesamos de orar por ustedes. Ahora es un tanto raro posiblemente para muchos cristianos, ya que muchos cristianos están impuestos a orar nomás cuando les va mal. Pero aquí están orando cuando les va bien. Les está yendo bien y dice, y estamos orando por ustedes. Casi siempre las oraciones de intercesión son, ore por la enfermedad, ore por la salud, el dinero, ore por la relación, el matrimonio, o necesidades, ¿verdad? Alguna escasez por ahí. Pero aquí la oración en Colosenses es
en medio de tanta bendición, oramos por ustedes. Y yo creo, francamente, que a lo mejor es cuando más necesitamos oración. Es cuando más necesitamos orar por alguien, a lo mejor. Porque sabe que cuando le está yendo mal a una persona, supongamos que una persona no tiene dinero y está pidiendo oración porque no tiene dinero, pues a lo mejor Dios lo tiene ahí por alguna razón. Es posible que porque no trabaja. Y entonces Dios le va a enseñar una lección en ese tiempo difícil que está pasando. Pero cuando a una persona le está yendo muy bien, cuando le está yendo de a 100, solamente me queda un lugar a donde ir fácilmente, y eso es hacia abajo. Cuando uno tiene salud, tiene dinero, tiene buenas relaciones, fácilmente se puede distraer uno y pensar que ya la tiene hecha, que ya la tiene armada. Es como cuando las personas tienen mucho tiempo libre. Yo seguido platico con mi esposa de ustedes, la verdad. Pero una de las cosas que he platicado con ella es, yo no sé qué hacen con tanto tiempo libre. Es la verdad, yo no sé. Porque es inevitable no comparar, pero uno tiene trabajo de tiempo completo, tiene escuela de tiempo completo, tiene iglesia, que aunque parece que no, con lo que nos pasamos estudiando la Biblia, leyendo y visitando, tiempo completo. Y luego todavía uno está casado con la persona que uno está casado, que le pide tiempo completo. Me alcanza tiempo para todo eso, y todavía me sobra para aventarme una película de vez en cuando. Todavía me queda tiempo para ver el Mandalorian. Entonces, y la demás persona que nomás trabaja, yo digo, ¿qué hacen con todo el demás tiempo que les queda? Si les va tan bien que les queda tanto tiempo libre, aguas. Porque ante tanto tiempo libre es donde llegan las oportunidades y los malos consejeros para hacer cosas malas, para ver cosas malas, para ser ociosos. Entonces no es bueno, ¿no? Por eso le digo, hay que orar cuando nos va bien, sí, para que Dios nos mantenga ahí, sigamos creciendo y sigamos avanzando y no caigamos en la flojera, en la pereza, en el pensamiento donde ya todo está bien. Pero aquí está orando entonces Pablo, dice, oro por ustedes porque la oración es una de las grandes prioridades. Y los líderes cristianos siempre lo han hecho. ¿Usted conoce algún líder religioso? Ese líder religioso tiene la responsabilidad de orar por usted. Cuando las personas me dicen, pastor, ore por mí, yo espero automáticamente que venga un por qué. Porque orar por una persona siempre lo hago. Pero ya cuando me dicen, pastor, ore por mí porque me quedé sin trabajo. Ok, ya tiene sentido. Ore por mí porque mi esposa algo le pasó, porque mi tío, ya tiene sentido. Pero usted, si usted está con una persona, un pastor que usted no sabe si ora por usted, pues salga corriendo y vaya a otro lugar, porque es una de las responsabilidades más importantes que un pastor debe hacer por su congregación: orar por su gente. Lo han hecho siempre. Todas las personas que Dios eligió siempre han orado por las demás personas. Ejemplos: en Génesis capítulo 20, versículo 17, vemos orando a Abraham. Dice la palabra de Dios: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Aquí está una oración de intercesión de Abraham hacia Abimelech y su familia, y la respuesta también. En 2 de Samuel también vemos a David orando, capítulo 24, versículo 17, dice: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Es una oración de David. En el versículo 25 dice: y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Oración, la oración siempre ha existido. En Crónicas 29 vemos, primera Crónicas 29, vemos que David ora por Salomón, Daniel después ora por Israel, Ezequiel ora por Israel, Isaías ora por la gente de Dios, Moisés, aparte de haber orado por sus hermanos, ¿cómo se llaman sus hermanos? Aarón y
Miriam o María, como le quiera decir, depende de qué traducción está leyendo, es el mismo nombre. Esdras ora por muchos, por mucha gente. Job ora por sus amigos. Nehemías ora por Judá. Samuel ora por Israel. Jesús oró por Pedro y Jesús oró por los demás discípulos. Pablo ora por todo el mundo. Filemón ora por Pablo. Los cristianos en Jerusalén, si se acuerda cuando arrestan a Pedro, están orando por Pedro para que salga de la cárcel. ¿Y qué pasa si sale de la cárcel? Entonces la intercesión es una responsabilidad del cristiano, brother, de aquel serio. La intercesión, la oración de intercesión. Por eso vimos en Efesios 6:18 que dice, oremos por todos los santos. Ahora estamos viendo en Colosenses 1:9 que dice, no cesamos de orar por ustedes. La intercesión. Y si los cristianos no oran, pues cuando menos los líderes religiosos y aquellos que han reconocido que tienen un llamado de Dios deberían de orar por la gente. En el capítulo de Hechos, en el versículo 6, había una necesidad de alimentos en las personas, y entonces llega el momento donde quieren que los pastores atiendan a las personas y visiten a las personas y hagan todo en esa congregación. Y en el versículo 4 de Hechos 6, esto es lo que dicen. Se reúnen los pastores y eligen diáconos y dicen, ahora listan los diáconos. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración por las personas. Y ese es el trabajo del líder de la iglesia. Es el trabajo del líder espiritual de una persona. Orar y la palabra. Y lo pusieron bien clarote. Así que la pregunta yo se la doy ahora a usted. ¿Para qué hubieron, para qué han habido y para qué hay líderes espirituales? ¿Para qué existen? El libro que acabamos de leer, de pasar, duramos creo que todo este año de 2020 en el Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, versículo 12, nos lo dice bien claro. Dice, y él mismo, Dios, el mero mero, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué Dios puso todos ellos? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el propósito pues de que hayan líderes en la iglesia? ¿Para qué hay maestros? ¿Para qué hay pastores? ¿Para qué hay evangelistas? A fin de perfeccionar a los santos. Ese es el trabajo. Ese es el llamado. ¿Y cómo entonces lograría alguien simple, sencillo, sin ninguna gracia como yo, perfeccionar a gente? ¿Cómo lograría alguien, los que están abajo que son maestros, perfeccionar en algo a alguien? Algunos ni chiste tenemos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues Dios es precioso, ¿no? Hermoso. La Biblia no nos deja nada de oscuridad. Lo primero son las escrituras. Si usted recuerda en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Acabamos de ver en Efesios que los pastores y maestros son para perfeccionar a los santos. Ahora en 1 Timoteo 3:16 vemos que la escritura es al fin de que las personas sean perfectas, perfección. Entonces lógicamente un pastor, un maestro, un líder religioso tiene que usar la Biblia. Tiene que usar la palabra de Dios. Es la herramienta que Dios nos da para usarla. ¿Cuántos de ustedes vinieron hoy aquí a escuchar chistes de Pepito? ¿Ninguno de ustedes? Ninguno de nosotros vinimos a escuchar historias fuera de la Biblia. Todos vinimos a escuchar la palabra de Dios, sobre todo en esta congregación donde sí se habla de la Biblia y se habla mucho de la palabra de Dios. Entonces, si usted viene y a mí me escucha nomás platicar mis aventuras, mis historias, y me escucha hablar del libro que escribió aquel pastor y del libro que escribió, y al último nomás uso un pequeño versículo de la Biblia, usted se va a ir decepcionado, porque usted espera que su pastor predique la palabra de Dios. Tenemos a personas allá afuera,
Ahorita vi a las hermanas en el salón. Allá están en el salón. ¿Cómo se le llama ese salón? El salón de jóvenes. ¿A qué vinieron, hermanas? A escuchar la palabra de Dios. Nadie de ellas dijeron, vamos a ver las hermanas cómo se ven bonitas, su peinado. Vamos a ver si se puso el hermano la camisa que le regalé. No, todos vienen a escuchar la palabra de Dios. Ese es el principal motivo por qué venimos a las iglesias. Entonces el pastor tiene la responsabilidad de exponer la palabra de Dios. Así es como perfeccionamos nosotros a las personas, con la palabra de Dios. Segundo, ¿cómo perfeccionamos a las personas? Pues fíjese, el pastor estamos hablando en la carta a los Colosenses, el pastor de Colosenses se llamaba Epafras, y ahí es donde yo le doy gracias a Dios porque me llamo Herminio, porque pudo haber sido peor, ¿no? Pero Epafras, ¿no? Se llamaba Epafras este pastor. Y Pablo está hablando desde que comenzó la carta, de Epafras. Pero eso es lo que dice de Epafras en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. Epafras siempre está rogando por ustedes en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos. ¿Para qué estaba orando el pastor de Colosenses por los de Colosenses? Para que estén firmes, perfectos y completos. Esa es la oración. Esa es la oración. Entonces volvimos a lo mismo. La oración de intercesión siempre debe de ser parte de aquel que tiene un liderazgo en el cristianismo. Siempre, siempre, siempre. No necesitan pedir. Estamos orando por la gente siempre. Siempre estamos pidiendo por las personas, por su vida espiritual, porque lleguen a la perfección, porque se completen. Entonces, viene a ser lo mismo de Hechos capítulo 6, versículo 4. Acabamos de ver, los pastores deben de usar la palabra de Dios y los pastores deben de orar. Hechos capítulo 4, dijeron los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es el trabajo del pastor. Está fácil, ¿no? Está fácil. Estuviera más fácil si no le piden a uno que destape la taza del baño cuando se tapa y que arregle la ventana cuando se quiebre. Estaría más sencillo, pero ese es lo principal de un pastor. El pastor no está para andar organizando la tamalada para poder pagar la iglesia. No, el pastor tiene esa función nomás. Ora y presenta el mensaje. Ora y presenta el mensaje. Ora y presenta el mensaje. Es todo. Algunos lo han puesto un poquito más poético. Poético, ese está bonito porque ya se oye mejor. No me salió la poesía, pero el asunto es de que dicen algo así como que el pastor para sus ovejas las cuida, las alimenta, las protege y las guía. Pero ellos lo dicen muy bonito, yo no soy muy poeta. Entonces, cuando ustedes empiezan a leer Colosenses, brothers, se dan cuenta que antes de que Pablo empiece a enseñar, antes de que Pablo empiece a darles carnita, empieza a orar por ellos primero. En Colosenses capítulo 1 empieza con la oración. Antes de alimentarlos, oro por ustedes. Ahora nosotros volvemos a Colosenses capítulo 1, versículo 9, y dice otra vez, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar de vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí dice, no cesamos de orar por ustedes. Orar sin parar por ustedes. Lo que quiere decir es que siempre los traemos en nuestros pensamientos. Y lo que quiere decir es también que nosotros siempre tenemos a Dios en nuestra mente. Tengo a ustedes en mi mente y tengo a Dios en mi mente siempre. Los traigo siempre en mis pensamientos. En cada instante, en cada momento, en cada ocasión. Siempre, si usted ha tenido un cargo de liderazgo dentro de la iglesia, se va a dar cuenta que no se los puede quitar de la cabeza.
Hermana, su nombre me tomó varias semanas aprendérmelo. Y el pensar nomás aquí en la iglesia no me iba a ayudar a aprenderme el nombre de la hermana. Hasta supe que se escribe con una Y después de la D, no con un I de palito, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa en la gente, uno ora en la gente, cuando uno ve a las personas, uno dice, este ya lo tengo bien orado. Y todavía le falta más. Y todavía le falta más. Entonces, a través de los años he escuchado a gente que se queja porque algunos pastores usan el púlpito para atacar. He escuchado historias, algo así como que al pastor le platiqué algo y después lo dijo en el púlpito. Y yo no sé a los demás pastores si hagan eso o no, yo creo que algunos sí. Pero resulta que cuando nosotros estamos conectados con Dios y conectados con ustedes, los pastores nos damos cuenta de qué necesidad tienen ustedes. Y entonces si yo, como pastor de esta congregación, me doy cuenta que usted tiene cierta necesidad, sí voy a intentar atender en la Biblia esa necesidad que usted tiene. ¿Sí me entiende? Entonces sí afecta mucho la predicación que damos aquí con la necesidad que hay ahí abajo. No me subo nomás y predico algo genérico. No, estoy orando y le estoy poniendo a Dios las cargas y Padre, mira, esto está pasando con esta familia, esto con esta persona, esto con esta, y esta persona es muy nueva y esta es muy vieja y esto y esto y esto. Y eso sí tiene que ver mucho en cómo moldea uno la predicación que uno va a dar. Porque está uno con ustedes en la mente y con Dios en la mente. Así que si alguna vez se da cuenta que están hablando de mí, posiblemente sí, y a lo mejor es directote. A lo mejor es directote. Pero si es verdad, pues ¿por qué no ser sabio y decir, pues mejor lo aplico a mi vida? Porque es verdad lo que está diciendo. No cesamos de orar. ¿Y cuál es la petición que tiene Pablo entonces? ¿Cuál es la petición que tienen los siervos? Si se puso atención en Colosenses 1.9, otra vez vamos a Colosenses 1.9, dice... No cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y ahora sí ya estamos llegando. Se acaba de terminar la introducción a la predicación. ¿Cuál es la oración? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Usted conoce la voluntad de Dios, porque esa es la petición que hay aquí en Colosenses. Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos. La palabra llenos yo creo que todos la conocemos, pero no sé si usted la ha puesto en un contexto como está puesto en Colosenses 1.9, llenos. Cuando usted tiene un vaso y le echa leche al vaso, llega un momento donde ese vaso se llena y ya no le cabe más, ya no le puede poner más. Si le pusiera más, todo lo demás se tira, no cae dentro del vaso. Se empieza a desperdiciar la leche. Ahora usted como persona, aquí dice la palabra de Dios que la oración es para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Se la voy a poner de esta manera. Cuando usted está lleno de algo, usted es controlado por ese algo. Usted es dominado por ese algo. Un vaso al estar lleno de leche está siendo dominado por esa leche. Ok, usted dice, ¿cómo la leche el vaso? Ahora se lo pongo con usted. Si usted está lleno de ira, la ira lo va a controlar. Lo va a dominar la ira. La gente en el momento que se llena de ira, a sus seres más amados, más preciados, más preciosos, más valiosos, los lastima. No se pudo detener, aunque el amor que tenía por ellos era mucho. La ira, como estaba lleno de ella, lo controló. Y después viene el lamento. Porque estaba lleno. Cuando una persona está lleno de tristeza, cuando una persona está llena de tristeza, no puede hacer nada, no quiere hacer nada, no tiene deseos de hacer nada, porque está lleno de tristeza. Y la tristeza lo está dominando, lo está controlando. No se le antoja ni siquiera salir, no se le antoja bañarse ni peinarse. Está dominado por la tristeza, porque está lleno de tristeza. Y entonces tenemos un montón de otras cosas buenas por las cuales podemos estar llenos. Usted puede estar lleno de fe,
Por ejemplo, y la circunstancia se ve horrible, se ve la situación en el mundo, en el país, fea, pero usted no pierde la esperanza, usted sigue. La gente puede pensar que usted está lleno de positivismo, pero usted dice, no, es fe lo que tengo. Es fe, es una fe verdadera, y esa fe no permite que me tiemblan las corvas. Esa fe me mantiene a mí sólido, sin temblar, porque sé que estoy parado en la roca y la roca no tiembla. Y entonces, ¿por qué? Pues porque está lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, brother. La verdadera llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con alborotos y ruidos raros. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted ama al que pensó que nunca iba a amar, usted perdona al que pensó que nunca iba a perdonar, usted es paciente cuando antes era impaciente, usted es generoso cuando antes era bien tacaño, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando verdaderamente tiene al Espíritu Santo. Así que aquí nos está diciendo, quiero que estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Si usted se llega a llenar de la voluntad de Dios, usted va a ser controlado entonces por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y hablamos un poquito de esto la semana pasada. Algunos piensan que uno nunca puede saber, nunca puede conocer la voluntad de Dios, pero la verdad es que la voluntad de Dios se llega a conocer, y yo le hablé un poquito la semana pasada de eso. Todo depende de su relación con Él. Pero esa es la oración entonces del pastor hacia la gente. Oro porque estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, que conozcan lo que Dios quiere. Que conozcan lo que Dios quiere. Y sabe que cuando usted se llena de la voluntad de Dios, al tener este conocimiento, automáticamente le afecta su comportamiento. Entonces, por eso que un pastor que conoce a su gente, conoce la palabra de Dios, no dice, ay, Padre, que se porten bien. Que conozcan la verdad, que conozcan tu voluntad, Dios, porque sabemos que eso va a afectar en su comportamiento. Eso verdaderamente les va a ayudar a comportarse mejor. Fíjese, aquí mismo en Colosenses capítulo 1, ahora el versículo 10, el 1:9 dice, quiero que estén llenos del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, y el 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Para qué quiero que estén llenos de la voluntad de Dios? Para que anden como es digno del Señor. O sea, el conocimiento precede al buen comportamiento. La gente no se puede comportar, no puede actuar en algo que no conoce. O sea, la gente no puede hacer lo que no sabe. Es por eso que es ilógico que usted vaya y le reclame a aquella gente. Intento no hablar de otras religiones, pero es ilógico que los cristianos sigan con su necedad, con su ignorancia y su terquedez, e irle a reclamar a la gente sobre la Virgencita. Y que, ¿por qué adora a la Virgencita? ¿Por qué no le compartes a Jesucristo primero? ¿Por qué primero no le hablas de la salvación? Antes de atacarle sus creencias. Porque la gente no puede hacer lo que no sabe. Por eso es que el conocimiento es bien importante. Si quiero que cambien su comportamiento, necesito afectar en su conocimiento. Fíjese, vamos a 2 Crónicas, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios, 2 Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Eran días tristes, brothers. Hace muchos años, en una ciudad muy lejana, estaban pasando tiempos tristes. Y dice 2 Crónicas 15, 3 al 6. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Otra vez. Muchos días ha estado Israel sin sacerdote que enseñara. No tenían quien les enseñara. No tenían quien les enseñara. Por lo tal estuvieron sin Dios, sin ley. Versículo 5 de 2 Crónicas 15. En aquellos tiempos no hubo paz,
ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Qué es lo que afectó? ¿Qué es lo que logró? ¿Qué pasó que Israel cayó tan triste? No hubo quien enseñara. Si usted va y lee el libro de los jueces, si usted se toma tiempo a leer el libro de los jueces, se da cuenta que mientras el juez estaba vivo, la nación estaba bien. Pero moría Débora, se iba todo feo. Moría Sansón, se iba todo pa'l caño. Pero cada vez que había una persona que estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios, que se levantaba y obraba y actuaba, la cosa se ponía bonita. Pero cuando esa persona dejaba de existir, toda la ciudad caía. Eso es lo que pasa cuando no hay enseñanza. Se cae todo, desaparece todo, cae uno en el lado desagradable de Dios. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Otra vez, ¿por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. Y conocimiento, no estoy hablando de ese conocimiento ignorante, donde leen un versículo, un pedacito de la Biblia y ya quieren sacar toda una religión de ahí. Sino la palabra es, Dios está hablando del conocimiento donde usted se mete con Dios. Tiene una relación con Dios tan verdadera, tan continua, tan genuina, donde usted es sensible a lo que Dios ha escrito en su palabra y es sensible a lo que Dios quiere darle en el día de hoy. El conocimiento de Dios no se trata de leer unas palabras muertas en un papel seco, sino el conocimiento de Dios se trata de cuando uno lee esas palabras, uno sabe lo que significan y lo puede aplicar en su vida el día de hoy. Ese es el conocimiento que está hablando la palabra de Dios. ¿Cuántos dichos hay en el mundo cristiano hoy? ¿Y cuántos dichos que no vive nadie? La gente dice la gente, ama a tu prójimo. Ay, cristianos, por favor, no lo están leyendo, no lo están diciendo. ¿Cuándo vamos a amar al prójimo? Todo el mundo conoce eso. La gente dice los 10 mandamientos. Yo creo que cuando menos los últimos 5, los últimos 6, todo el mundo se lo sabe. Honra a tu padre, a tu madre, no robarás, no matarás, no codiciarás. Pero son palabras muertas. Los cristianos dicen mucho, sin santidad nadie verá al Señor, pero no buscan la santidad porque no hay conocimiento verdadero. Son palabras muertas y por lo tal no les ayuda de mucho. Así que sí, hoy tenemos a gente ignorante que opina sin saber. Es bien asombroso que a nosotros los humanos nos gusta mucho opinar, aun cuando no sabemos. A lo mejor usted no es uno de ellos, pero hay gente que le gusta hablar de lo que no sabe. ¿Y cómo hablan cuando no saben? ¿Y cómo opinan cuando no saben? Pero el daño verdadero es cuando hablan de la espiritualidad, de la relación con Dios, y no la tienen en sí mismo. Y es un daño tremendo porque si ya conocen las palabras pero no tienen los hechos, pues entonces están caminando hacia la condenación que esas mismas palabras que ellos dicen traen. Pero ¿de qué otra manera llegamos a conocer la verdad? Si se supone, brothers, si se supone que el pastor, que los líderes cristianos, que muchos de ustedes son, tenemos la responsabilidad de orar por la gente, tenemos la responsabilidad de que ellos lleguen a la perfección, y usamos la palabra de Dios, usamos la oración. ¿Qué más se usa para que la gente pueda avanzar hacia esa perfección? Y yo creo que ya todos se la saben porque lo hemos mencionado mucho. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 7, versículo 17. Es Jesucristo el que está hablando. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ahí está, la voluntad de Dios. Y dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios.
o si yo hablo por mi propia cuenta. Y usted diría, pues ¿qué me está diciendo el brother? Las primeras palabritas, ¿cuántas son? Las primeras 3. El que quiera. ¿Cómo se termina la ignorancia? ¿Cómo se termina la ignorancia de la gente? Dice, el que quiera. ¿Hasta dónde llega hasta dónde se atasca el pastor? ¿Dónde se atora el pastor? ¿Hasta dónde llega el maestro bíblico? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde puede? El que quiera. El que no quiera, pues no. Exactamente. Jesucristo dijo, el que quiera. El que quiera. Y es una cosa difícil, porque nosotros batallamos al principio cuando sentimos este plan de salvación tan hermoso, esta cosa hermosa que Dios nos ha dado. La queremos para todo el mundo, ¿no? La queremos para todos. Y a veces, brothers, no nos damos cuenta que la gente no la quiere. Y seguimos nosotros aferrados, y hasta nos podemos sentir tristes porque vemos que no tenemos efecto en nuestro ministerio, pero le estoy diciendo a la gente, la estoy guiando a la gente, le estoy enseñando a la gente, pero no quiere. Exacto, dijo Jesucristo, el que quiera. El que quiera. ¿Cómo se termina la ignorancia? ¿Cómo puedes empezar a caminar a la salvación? ¿Cómo puedo darte lo que tanto te hace falta? Necesitas querer. Necesita querer. Si ustedes se dan cuenta de los brothers que vienen aquí a la iglesia, cuando dejan de venir, yo les hablo, si mucho 3 veces, y ya les fue bien. Si mucho 3 veces. Si usted deja de venir a la iglesia, si mucho y si le va bien, va a tener 3 llamadas mías. Porque el que no quiere, no quiere. Sí le garantizo una llamada. Eso sí, le garantizo. ¿Cuántas? Una llamada. Una llamada. A lo mejor 2, bro. A lo mejor. Pero, brothers, esto es para el que quiere. No estamos para convencer a la gente. De hecho, si hay algún convencimiento que hacer, lo va a hacer el Espíritu Santo, no nosotros. ¿Cómo? El que quiera. Debo de querer. En Oseas, otra vez volviendo a Oseas, el capítulo 6, ahora el versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Aquí está un deseo que tienen ellos, un deseo personal propio. Después de que dijo, mi pueblo padece por falta de conocimiento, ahora ellos está diciendo, conoceremos, proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hay un deseo. El deseo es de que quiero más, quiero conocer a Dios. Y ese deseo se materializa, se hace sincero. Venimos aquí a la iglesia, queremos escuchar palabra de Dios. Cuando se dice algo como que se queda uno inconforme, le pregunta uno al pastor, al que está enseñando. Uno lee la Biblia 1 hora con Dios. Hay un deseo. El que quiera va a conocer la voluntad de Dios. Fíjese, Salomón empezó a reinar muy joven, muy joven. Llega un momento donde Salomón tiene la oportunidad de pedirle lo que quiera a Dios. De hecho, Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras. Así es como dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, pídeme lo que quieras. Si Dios le dice a usted, pídeme lo que quieras, ¿usted qué le va a pedir a Dios? ¿Qué le pediría a Dios? Que se acabe la pandemia. Fíjese lo que le dices a Salomón a Dios en 2 Crónicas 1:10. Le dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Quiero el conocimiento, quiero sabiduría. La palabra ciencia significa conocimiento. Debe de haber ese deseo. Si no hay deseo, no lo obtiene. Un deseo verdadero, sincero. Y entonces cuando usted desea, según lo que leímos ahorita de Jesucristo, Dios le revela la verdad.
pero tiene que haber el deseo sincero, verdadero. Y yo le he hablado mucho de deseos sinceros. Perdón, bro, pero el deseo más sincero, más bien el deseo no sincero que tenemos es perder peso. Todo el mundo quiere perder peso, pero ¿qué tan sincero es ese deseo? No es muy sincero el deseo. Me gustaría, y es como vemos a Dios. Deseo conocer la voluntad de Dios. No está hablando Dios de eso. Este es un deseo que te debe mover a hacer algo, a buscar, a obedecer. Un deseo que te debe mover a sacrificarte en ocasiones. Como cuando el papá se sacrifica, el papá le quiere dar comida a sus hijos, el papá quiere pagar la renta, se sacrifica y está un friazo allá afuera, está que a 15 grados en la madrugada, y le duelen a uno los deditos, siente que se le van a quebrar ahí en el campo, y aún así uno dice, pero deseo darle comer a mi familia, y tiene que andar uno ya cortando ramas y todo con el friazo, siente que se le va a tronar uno todo, pero tengo un deseo fuerte por estar haciendo algo, por estar alimentando a aquellos que yo amo, y el deseo es tan fuerte que lo mueve uno a hacer lo que uno no quiere hacer. La agüita helada, no, esa agüita helada con el friazo que está haciendo. Y cuando no hace frío, el calorón de Phoenix, Arizona, uno a 120 grados bajo la sombra y estar con la pala y el pico, pero uno piensa, ay, ¿para qué tuve tantos hijos? Ni modo, tengo que... Y desearía irme a la casa, desearía relajarme, desearía un trabajo más cómodo, pero lo que más deseo es alimentar a mi familia. Ese deseo ahora en buscar el conocimiento de Dios. Ese es el deseo que Dios está pidiendo que tengamos. Y es el deseo que tuvo Salomón. Deseo más sabiduría, deseo conocimiento. Y Dios le dijo, ok, pues como pediste eso en otra cosa, te voy a dar eso y todo lo demás. Te voy a dar riquezas, te voy a bendecir verdaderamente. Entonces, lógicamente lo último que hablamos de que Dios usa para acabar con esa ignorancia, que es lo opuesto del conocimiento de la voluntad de Dios, es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y no le estoy diciendo lo último en orden cronológico, lo último que le iba a mencionar ahorita de eso. En Juan 16:13 Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. El caso es de que primero Dios te dice, necesitas desear. Después yo voy a hacer lo demás. ¿Qué vas a hacer? Pues te voy a mandar el Espíritu Santo, te voy a mandar el pastor, te voy a mandar la Biblia, te voy a dar lo que necesitas. Pero el pastor no puede hacer nada, el Espíritu Santo no puede hacer nada, la Biblia no puede hacer nada si tú no tienes el deseo. Si no hay esa voluntad no se puede hacer nada. Las Escrituras, sí. ¿Cuánto hemos leído las Escrituras, bros? Mucho. Y cuando llegamos a las Escrituras, hay personas que todavía no agarran la onda y sienten que Dios tiene escondida su voluntad. No sé, ustedes posiblemente sienten que no conocen la voluntad de Dios. Si les digo, brothers, ¿conoce la voluntad de Dios? Te van a decir, pues no sé. Brother, le estoy diciendo que en las Escrituras le va a revelar a Dios su voluntad. Mire, fíjese, yo le voy a leer la voluntad de Dios en las Escrituras. Por eso la usamos las Escrituras. Porque al leer la Biblia conocemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, la voluntad de Dios es que Él no quiere que ninguno perezca. ¿Se fijó que lo acabamos de leer? Dios no queriendo que ninguno perezca. La voluntad de Dios es que ninguno perezca. Está hablando de la salvación. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino. ¿Está claro o no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No os embriaguéis con vino. 1 Tesalonicenses 4:3.
pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Está la voluntad de Dios clara? Está pero bien clarota, bro. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor. ¿Por causa de quién? De Dios, ¿verdad? Del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Pero el caso es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que me someta a toda institución humana. Aquí dice, por causa del Señor, sométete. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Está bien claro, no? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Si quieres le seguimos, tenemos hoy hasta las 8 o 9 de la noche, ¿no? Porque hay mucha voluntad de Dios aquí en la Biblia. Y está clarota, esta es la voluntad de Dios. Así que cuando la persona me dice, pues yo no conozco la voluntad de Dios. ¿Cuántos años tiene viniendo a esta iglesia, brother? Porque aquí se habla, pero si no quiere, pues no podemos atravesar el muro de no quiero. Tiene que haber un deseo. Y luego Dios ya manda su Espíritu Santo, y Dios manda sus escrituras, y a esos maestros de las escrituras para que se la presenten bien clara y bien bonita. Pero tiene que haber deseo. Agarramos nosotros toda la palabra de Dios, brothers. ¿Qué pasa pues? ¿Cuál era la oración que pedimos de Pablo? Que tenga conocimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué hago? Agarro toda la palabra de Dios y obtengo conocimiento. Conocimiento. Ese conocimiento controla mi vida. Usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pues es que tiene que haber obediencia. Mire, entra el conocimiento. Se lo voy a poner más fácil. Entra el conocimiento a su cabeza. Genera sabiduría una vez que entra. Conocimiento y sabiduría no es la misma cosa. Entra el conocimiento que sale de la Biblia a su cabeza, y le pongo los tres. El pastor le presenta las escrituras, usted la puede ver con sus ojotes pelones, y en ese momento entra conocimiento a su cabeza. Usted, gracias al poder del Espíritu Santo, puede meditar y generar sabiduría. Y después esa sabiduría va a poner en orden principios bíblicos. Y cuando usted tiene conocimiento que generó sabiduría, que generó principios bíblicos, usted va a saber cómo debe de vivir. Está bien fácil. O sea, estudiamos la palabra de Dios, podemos ver las verdades, los principios bíblicos que están reveladas en ella. Y podemos obedecerlas. Ya con eso usted aprende a aplicarlos en su vida, los principios bíblicos, brothers. Pero se que se me acabó el tiempo y iba a seguir hablando. Perdón. En serio, no tenemos hasta las 9, pero hermanos, usted necesita entender. Si tiene algún maestro de la Biblia, hasta la palabra lo dice, ¿no? Un líder espiritual, para no ser repetitivo. Si tiene un líder espiritual, si tiene una Biblia y si tiene una conciencia, el propósito es perfeccionarlo. Ese es el propósito de esos tres. Pero no va a suceder si no hay deseo propio. Puede tener el mejor maestro del mundo como a Jesucristo mismo y Judas, y aún así terminar donde mismo. Puede tener las escrituras como lo tuvieron la iglesia de Éfeso, y aún así apartarse de lo que es el primer amor. Y la conciencia se lo puede estar comiendo por dentro, que es el Espíritu Santo hablándole a su espíritu, y aún así usted ignorarlo. Porque si no hay deseo, no hay nada que se pueda hacer. Todo empieza entonces en hacerle caso a lo que Dios nos está diciendo. ¿Verdaderamente quiero? Oremos entonces por ese conocimiento que queremos de la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este tiempo donde hicimos la transición de Efesios a Colosenses, y ahora estamos entrando a la Colosenses, donde queremos tener una vida sabrosa, fructífera, deliciosa, que tenga algo bonito en este mundo, que genere vida para las demás personas. Pero Padre, primero necesitamos nosotros conocer la voluntad tuya.
Y ese es mi ruego, Señor. Que esta congregación, que los hermanos que están en los salones, las hermanas que están en el salón de jóvenes, que aquellos que están escuchando a través de la internet, que los que estamos en este salón grandote, que tengamos conocimiento de tu voluntad. Que al conocer esa voluntad, Señor, nosotros podamos entonces movernos a obedecerla. Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego, haznos sensibles a tu voluntad. Ayúdanos, Dios, porque deseamos hacer lo que tú quieres para nosotros. Y entender que no va a ser fácil siempre, que en ocasiones va a ser difícil. Y van a haber obstáculos a medio camino. Y van a haber estorbos, tropiezos y distracciones. Pero Padre, aún así ayúdanos para proseguir adelante haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo pido por cada persona que está aquí, jóvenes, niños, adultos, ancianos, que hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén.